Y ahora vamos a hablar del valor del cobre, un metal que se ha revalorizado en los últimos años. Teresa. Sí, eso es lo que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es Isabel Fanlo, que es profesora de la Universidad de Zaragoza de Recursos Minerales. Y lo que le quiero preguntar de primeras es por qué se ha revalorizado tanto el cobre en los últimos años, porque el precio se ha duplicado. Fundamentalmente por la utilidad, por los usos, las aplicaciones que tiene, ¿vale? Sobre todo pues por todo lo que es ahora la política que llevamos de una atmósfera libre de CO2, entonces necesitamos sobre todo energías renovables, necesitamos sobre todo lo que es la movilidad eléctrica, coches eléctricos, y está entrando también en ese campo todo lo que está relacionado con la IA, con las inteligencias artificiales, ¿vale? Pero tanto energías renovables como movilidad eléctrica, todo eso necesita una cantidad de cobre enorme, 4, 5, 6 veces más que lo que serían las energías tradicionales o los coches que hemos utilizado hasta ahora. O sea que el futuro viene marcado por el cobre. Estamos evolucionando hacia unos años en los que el cobre va a ser primordial y no hay tanto. Va a ser primordial porque sin cobre no se puede avanzar todo lo que se necesita, pues para no solamente son los coches eléctricos, son también las estaciones de carga. ¿Dónde cargamos un coche eléctrico si no hay estaciones de carga? En ningún sitio. Pero claro, esas estaciones de carga tienen que estar conectadas con toda la red eléctrica y para todo eso necesitamos muchísimo cobre, pero muchísimo. Y no hay tanto cobre en este momento como para llegar al 2030 a esas políticas limpias que está necesitando o que nos está exigiendo la Unión Europea, y para el 2050 muchísimo menos. Isabel, y si hablamos del precio del cobre, ¿cómo se estipula, cómo se decide el precio del cobre? Eso lo valoran en las bolsas de metales, ¿vale? Hay dos principales, que son la de Londres y la de Estados Unidos en Chicago, y en función de las reservas que tienen son ellos los que dictaminan a qué precio se compra, a qué precio se vende, ¿vale? El problema que con todo lo que, por ejemplo, ha estado ahora en febrero Trump hablando sobre los aranceles, lo único que ha hecho es llenarse la boca y descalabrar las bolsas. Entonces, siempre las bolsas de Londres y de Estados Unidos, la de Chicago, siempre han ido a la par. Los mismos precios en una, los mismos precios en otra. Pero desde lo que dijo Trump, con que iba a marcar un 25% más en los aranceles, iba a cargar en los productos externos a los Estados Unidos, la bolsa de cobre, en la bolsa de Estados Unidos ha subido su precio más que el de Londres, anticipando esos posibles aranceles, etcétera, con lo cual Londres no ha hecho caso. ¿Qué pasa? Que muchísimos inversores, muchísimos vendedores han comprado en Londres y lo venden a los Estados Unidos, lo compran más barato en Londres y lo venden más caro en Estados Unidos. Entonces eso ha producido un desajuste que ahora ya se está empezando, ya casi otra vez van a la par. Vamos a ver la evolución de esos precios porque estamos diciendo que ha crecido mucho en los últimos años, pero vamos a ver un gráfico en el que se demuestra cómo ha ido el precio en los últimos 10 años y veremos precisamente eso, que en los últimos 5 es cuando se ha disparado el precio del cobre. Y sobre todo, ya os digo, en los últimos 3 meses, desde lo que estuvo hablando Trump, en ese momento el cobre, ahora no, ahora por ejemplo hoy, a día de hoy, el cobre ya ha bajado. Si estaba a $10 la libra la semana pasada, ahora ya está a 9,5, 9,8. Pero en ese gráfico podemos ver que no está la actualización de hoy que nos estás diciendo, sí que en estos momentos la tonelada está a un precio de $10.000. Sí. Cuando hace 5 años no era así. No, hace 5 años pues estaría a 5.000, 6.000 euros la tonelada. Con lo cual, eso ha influido también en que muchos proyectos mineros que se habían quedado abandonados porque no eran económicos a ese precio, ahora muchísimas minas se han vuelto a abrir porque ahora resulta que es mucho más económico, o sea, es mucho más, económico, es mucho más beneficioso. Vamos a hablar precisamente de los países productores, Vanessa, porque Chile es el principal país productor del mundo, el que más, con el 23% aproximadamente de cobre, es el que más yacimientos mineros tiene y el que más está exportando al resto de países, pero no es el único, hay muchos países que están exportando cobre. Sí, Chile es el primero, desde luego. Con este año, en el 2024, produjo como materia prima, es decir, como concentrados, produjo 5,3 millones de toneladas. A eso le sigue
Antes le seguía Perú, pero el Congo, la República Democrática del Congo, se ha disparado y ahora se ha puesto en segundo lugar. Luego ya le sigue Perú, le sigue pues, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, bueno, China. China es el cuarto productor y por delante de Estados Unidos. De China me parece que vamos a hablar mucho en la tarde de hoy porque su relación con el cobre es bastante importante, pero creo que tenemos una persona que nos está esperando al otro lado del... Sí, así es, me vais a permitir saludar ya a esta hora de la tarde a Jesús Fraile de la Asociación Mineralógica de Aragón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a estar con vosotros. Polonia es el mayor productor de la Unión Europea, España es el segundo. ¿Dónde están los yacimientos? En España la mayor parte de los yacimientos están en la que se denomina como faja pirítica ibérica, que está en la región suroeste, en Huelva, en Sevilla, en conexión también en unión hacia Portugal. O sea que en esa zona es donde se explota la mayor parte de los yacimientos hoy en día para cobre. Sí. Además, en España se consume una cantidad aproximada de cobre, pero se exporta y además luego se tiene que importar. Explícanos eso, por favor, Jesús. Bueno, en las empresas mineras hoy en día están formadas por múltiples accionistas, por multinacionales que dependen de varios países y por eso, aunque el cobre se extrae aquí en bruto y se exporta para luego elaborarlo y transformarlo, pues fuera de este país, nosotros necesitamos importarlo en otras formas. Hoy en día en el mundo pues la forma de comerciar con el cobre es más compleja al existir por en medio de estas multinacionales. Jesús, ¿y en Aragón tenemos cobre o hemos tenido en algún momento yacimientos de cobre? En Aragón sí que ha habido yacimientos de cobre y además bastante importantes. El más importante con diferencia está en la zona norte de la provincia de Zaragoza, en Biel. Biel, que además es una zona que tiene para mí un especial cariño y un recuerdo. Allí el yacimiento es un poquito especial porque son unas arenas sedimentarias en las que el cemento que unen los granos de arena pues contiene una gran riqueza en cobre. Además es una formación que se extiende no solo en Biel, sino también en las proximidades, en Sos del Rey Católico, llega hasta la provincia de Huesca y se explotó en varios yacimientos. De hecho, las reservas que quedan son todavía bastante importantes. Incluso se hizo algún estudio hace unos años para valorar la viabilidad. Imagino que ahora, con el precio que como decía Isabel, ahora pues con el precio que tiene el cobre, pues es posible que algunos de estos yacimientos empiecen otra vez a valorarse como posiblemente rentables. Efectivamente, Jesús, porque esas minas se dejaron abandonadas porque entonces no compensaba, el valor del cobre no era el que es ahora y a lo mejor sí que interesaría volverlas a poner en explotación. Bueno, allí tienen que entrar ya los que estudien el tema y valoren la relación entre el gasto y el beneficio y que valoren si puede ser beneficioso, pero la verdad es que las reservas que existen todavía son bastante importantes. Y como digo, es algo que se tiene en mente porque sí que hace poquitos años sí que se hizo una valoración en ese sentido, sí. Quédate con nosotros, Jesús, porque vamos a seguir hablando de todo esto aquí en Plató, pero le quiero preguntar a Isabel. Una cosa es ser el principal productor, como es el caso de Chile, pero hay que dejar claro que este cobre que se saca de la mina es un cobre que no es puro. Es más puro el cobre que encontramos en las vías del tren, por ejemplo, que el que encontramos en Chile. Que sea el principal productor no significa que es el que más cobre tenga. Sí, a ver, una mina lo que produce son concentrados de cobre o a lo que se dedique esa mina, ¿vale? Y un concentrado de cobre suele estar con unas purezas de entre el 25, el 30% de cobre. O sea, por tonelada de cobre, pues el 25% es cobre, el resto pues ya es material que eso tiene que ser luego eliminado. Con lo cual, lo que la mina vende es el concentrado. Ese concentrado lo lleva o lo vende a la fundición. Y en la fundición, allí ya lo trabajan, lo funden, de manera que al final consiguen blisters o ánodos de cobre con purezas ya del 99,5, 99,7. Pero eso, una vez que ya está con esos blisters, esos ánodos, entonces es cuando se va a las refinerías. Y en las refinerías, por electrólisis, etcétera, lo que consiguen ya son cátodos de cobre a
pureza 99,99. Y eso es lo que se emplea para luego ya pues, hacer todos los productos, semiproductos, productos acabados que contienen cobre. Entonces, una cosa es ese concentrado, otra cosa ya es el puro, ¿vale? Y no todos los países tienen refinerías. Chile exporta concentrados, pero tiene que comprar el cobre refinado, porque él apenas refina un 7% del total. Quien lo refina todo es China. A nivel un poco más pequeño, a escala pequeña, es lo que le pasa a España. España produce cobre, pero lo tiene que importar porque no lo tiene refinado. Exactamente. Todas las minas que ha comentado Jesús, lo que producen son concentrados de cobre. Esos concentrados se venden y luego España lo que hace es comprar ya el cobre refinado. A mí me gustaría preguntarle a Isabel, y también nos está escuchando Jesús, estábamos hablando de todo el rato de que hubo un momento en que esas minas se cerraron, no eran rentables económicamente. ¿Cuánto cuesta realmente extraer el cobre? O sea, Isabel se ríe, ahora le preguntaremos. Sí, porque es que, a ver, el cobre o cualquier otro material, me da igual. Es decir, desde que una empresa minera va a una zona y dice, vale, pues aquí hay cobre, no sé cuánto, no sé dónde está, no sé cómo es, voy a empezar a hacer prospecciones, sondeos, voy a empezar a hacer evaluaciones, etcétera, ¿vale? Con lo cual, una vez que ya tiene cubicado el yacimiento, sabe exactamente cómo es, las leyes que hay en cada parte de un yacimiento, porque no es homogéneo, hay zonas más ricas, zonas menos ricas, ¿vale? Entonces, una vez que ya geológicamente se conoce por completo, ¿vale? Entonces, a partir de allí se hace el siguiente estudio, que es el de viabilidad, el de factibilidad, y allí ya entran estadísticos, economistas, metalúrgicos, abogados, porque hay que saber el proyecto medioambiental cuánto va a costar, etcétera. Es decir, cuando todo eso ya se sabe, entonces dice, vale, este yacimiento es económico, lo exploto, ¿vale? Pero está eso, ahora lo voy a explotar. Otra cosa es que diga, pues no es económico este precio, o con la tecnología, porque tampoco se recupera el 100% de un yacimiento, se recupera un 85%, o sea, siempre hay pérdidas, ¿vale? Entonces, una vez que dices, vale, pues es económico, si no es económico, esa empresa habrá perdido 200 o 300 millones de dólares, que es lo que cuesta durante 7, 8, 9 años hacer la etapa de prospección y evaluación. Dice, vale, es económico, construyo mi mina, construyo a cielo abierto, tal. ¿Dónde voy a colocar las escombreras? Balsas de lodos, que eso va todo con proyectos medioambientales. Construye su planta metalúrgica, porque allí es donde va a obtener el concentrado, ¿vale? Pues desde que empieza a hacer una prospección hasta que al final empieza a trabajarse en la mina pueden pasar 20 o 25 años de media. Y se ha gastado para entonces cientos y cientos de millones de dólares. O sea, poner una mina en marcha son muchos años. Y si encima las leyes te impiden o te ponen la zancadilla, como pasa en este país, pues todavía más. Yo le querría preguntar a Jesús, antes de despedirle, le querría preguntar cuántas reservas de cobre quedan en el planeta. Tenemos muchas necesidades de cobre en el futuro, pero ¿qué reservas tenemos? A ver, están estimadas las reservas en el planeta, se considera que están alrededor de 850, 890 millones de toneladas de cobre. Eso conocidas, más luego se calcula que puede haber entre 2.000 y 2.800 toneladas posibles o previsibles de que se descubran en el futuro. Pues teniendo en cuenta que lo que se ha estado gastando de promedio de cobre al año vienen a ser 25 a 30 millones de toneladas, pues queda relativamente poco cobre, como decía Isabel, y más ahora que se necesita muchísimo más cobre con las nuevas tecnologías para la industria y para la energía, pues pensamos que las reservas son relativamente pocas. Entonces, eso tenemos que empezar a pensar en ello, porque no son muchos los años que quedan con la cantidad de cobre que nos queda. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Nos quedamos con todas esas reflexiones que seguimos trasladando aquí en mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias a Isabel. Bueno, pues enseguida seguimos ampliando todo mucho más el cobre, porque va más allá. Seguramente muchos de ustedes que nos siguen cada tarde habrán escuchado los días en los que les hemos contado
como además es el objeto más deseado de los delincuentes, uno de los que más se buscan, pero también vamos a plantear otra pregunta en la mesa. ¿Se puede reciclar el cobre? ¿Qué grado de pureza tiene el cobre una vez reciclado? Pues de todo llevamos a hablar en la mesa y nos dará la respuesta nuestra invitada, Isabel, por supuesto. Seguimos en directo en Conexión Aragón, nos habíamos ido a publicidad hablando del cobre. Habíamos conocido una de las formas de conseguir cobre, que era mediante esa extracción de las minas, normalmente la mayoría a cielo abierto, pero Teresa, vamos ahora con otra forma, es la del reciclaje. Sí, nuestra invitada nos dirá si es mejor reciclar o si es mejor extraer cobre de la mina, porque cuando se recicla cobre es recuperar todo el que hay en la nueva tecnología que estábamos diciendo, que es la que absorbe la mayor cantidad de cobre y lo hará en los próximos años, y ahora la recuperamos cuando reciclamos, que además en Aragón hay bastantes, bueno, varias empresas, no bastantes, pero sí que hay 2 o 3 empresas que reciclan de los ordenadores, de los aparatos tecnológicos en general, todo ese cobre que es cobre puro. Pues sí, lo bueno que tiene el cobre es que además tiene un ciclo infinito de reciclaje. O sea, todas sus propiedades, que es por eso es tan querido, por todas sus propiedades térmicas, eléctricas, etcétera, de difusión, etcétera, todo eso no se pierde cuando se recicla. Entonces, cuando se recicla lo que es ahora la chatarra, ¿de acuerdo? Pero claro, si tú estás reciclando una chatarra que tiene una pureza de un 99,99, pues el cobre que vas a obtener es como si lo tuvieras recién refinado, pero con la diferencia de que ni lo tienes que extraer, no lo tienes que hacer un concentrado, no tienes que fundirlo ni tienes que refinarlo, con lo cual sale mucho. Aunque el precio del cobre, la chatarra, en función de la pureza que tenga en cobre, tiene unos precios u otros, pero desde luego, por ejemplo, China, que es el principal importador de cobre, es el que más chatarra compra del mundo, le sale muchísimo más a cuenta porque se ahorra muchísimo. Vanessa, fíjate si es preciado el cobre y lo que se gestiona en las empresas de reciclaje, que hasta la policía tiene que llevar un control exhaustivo de todo el cobre de todas las empresas que trabajan con este material y que lo reciclan. Realizamos también controles en carreteras, en centros de gestión de residuos metálicos, recicladoras o almacenes de chatarra, donde se compra y se vende cobre. Estos establecimientos están obligados a notificar cada operación de compraventa a la Policía Nacional y a disponer de un libro registro que inspeccionamos periódicamente. Además, desde esta Jefatura Superior elaboramos también informes trimestrales en los que recogemos todos los hechos denunciados relacionados con el cobre dentro del plan operativo diseñado para atajar este tipo de delitos. Y además de esto, persiguen o investigan, tanto la policía como la Guardia Civil, a todos aquellos que se quieren hacer con cobre mediante el robo, que de eso hablaremos después. Pero primero quiero preguntarle a Isabel sobre alternativas a este material, porque estamos diciendo que es muy necesario, que tiene unas propiedades muy buenas. ¿No hay alternativas o no se ha encontrado nada todavía que pueda hacer lo mismo que hace el cobre? Es que ese es el problema, por eso es un mineral o un elemento crítico, tanto en Europa desde el 2023 como en Estados Unidos desde el 2024, que este año pasado lo han considerado crítico, porque no hay sustitutos. A ver, se está pensando en el aluminio, sí, y muchas cosas se pueden hacer con aluminio. Problema que el aluminio solamente es un 60% de conductor en comparación a lo que es, por ejemplo, el cobre, con lo cual un cableado, cuando con cobre necesito un cableado muy fino porque conduce prácticamente, no hay pérdidas de energía, si fuera de aluminio tendría que ser muchísimo más gordo, más pesado ese cableado, con lo cual también eso supone más mantenimiento y luego es mucho más costoso la transformación del aluminio que la transformación del cobre y mucho más contaminante también. Entonces, se ha pensado también, están ahora, pero es un proyecto en nanotubos de carbono, que es mucho más conductor que el cobre, pero tiene problemas, mucho más caro, es más tóxico. El intentar esos nanotubos de cobre, porque aunque sea más conductor, digamos, el soldarlos a algo metálico es muy difícil todavía. Entonces está en experimentación, pero por ahora, tal como es el cobre, no hay sustituto. Estamos hablando del mercado del cobre, pero también el precio está generando un mercado negro. Y de hecho, la última noticia que tenemos aquí en Aragón de robo de cobre era hace apenas una semana en Teruel, cuando detenían a 2 personas en las inmediaciones de la estación de tren por presuntamente robar cobre esa madrugada. Vamos a conocer a qué se enfrentan las personas que se quieren hacer de forma ilegal con el cobre.
Bueno, pues tendríamos que ver primero qué tipo de conducta han realizado para incardinarlo en el tipo penal correspondiente. ¿Estamos ante un delito de hurto o estamos ante un delito de robo con fuerza? ¿Han accedido ilícitamente? ¿Han roto un vallado? Si es hurto, al ser robo de cobre sería un hurto agravado con un marco penológico de 2 a 5 años de prisión, y si es robo con fuerza sería de 1 a 3 años de prisión. Tendríamos que también mirar si han producido daños, porque también se les imputaría el delito de daños. Todo esto hay que añadir el robo en las vías del tren, porque entonces se le suma un delito concreto contra la seguridad del transporte ferroviario. También se les podría imputar ese delito con un marco penológico de 1 a 5 años de prisión. Impera la casuística, tenemos que ver caso por caso, y luego también tendríamos que ver la responsabilidad civil derivada del delito. Porque claro, sería si la gente que ha robado cobre ha producido un quebranto en unas líneas de alta tensión de los trenes ferroviarios, las indemnizaciones, es decir, la responsabilidad civil derivada del delito sería muy alta. Hasta 5 años de prisión nos estaba diciendo el abogado, pero aún así el mercado negro, no dejamos de leer noticias todos los días, de ver noticias que las damos además también en esta casa, de que se roba cobre en toda España y que en ocasiones pues con graves perjuicios para pasajeros, por ejemplo en el caso de trenes. Todo este mercado negro, sin señalar a nadie, pero parece que tiene un destinatario muy claro. Totalmente, quitando, o sea, hay un mercado negro detrás de toda esta chatarrería y desde luego va dirigido a China. Lógicamente. ¿Y por qué China está tan interesada en absorber todo el cobre que hay en el planeta? Pues China está interesada en el cobre, como está interesada en el wolframio, en tierras raras no, porque es la primera potencia mundial. Lo que estamos es ante una guerra económica. O sea, las 2 primeras guerras mundiales fueron bélicas, la siguiente que tendremos será económica. Entonces, quien tenga, o el país que tenga los recursos, es el país que va a tener el poder. Y es el que, al ser un monopolio, los monopolios siempre son malos. Pues tiene el monopolio de tierras raras, está intentando también el monopolio del cobre. ¿Por qué el Congo ha subido, la República Democrática del Congo ha subido tantísimo de puestos, de estar en un puesto 8º, 9º hace 2 o 3 años, a este año pasado es el 2º? Pues porque muchas de las minas de cobre en la República Democrática del Congo las han comprado chinos. Bueno, pues es decir, lo que quieren es el monopolio del cobre, como tienen otros monopolios ya. Enseguida seguimos hablando de China y de las cifras de reciclado en España, pero antes me vais a permitir ambas, porque en Aragón hay una empresa, en Gurrea de Gállego, que ha ideado una patente para evitar el robo de cable en las vías del tren. Nos atiende ya Alfredo Marco, que es gerente de la empresa Componentes de Hormigón Prefabricado. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted ha patentado un sistema para evitar el robo. ¿En qué consiste? Vamos a ver, nosotros hace 4 años, porque yo trabajo mucho, bueno, a nivel nacional en el ferrocarril, y nosotros hacemos unas escaleretas donde va el cobre y la fibra óptica. Entonces había muchos robos en Cataluña, que es la región donde más se roba, y hablando con directores de ADIF, por ejemplo, el año pasado robaron 20 millones de euros en cobre. Ahora reponen esos 20 millones de cobre y empalmó todo. Entonces, hace 4 años ya empezaron a robar, empezaba a haber problemas y me comentaron el tema. Yo tenía una cosa pensada en mi cabeza. Entonces, yo sé cómo roban el cobre. Es decir, levantan una tapa de hormigón de las canales que fabricamos, cogen una silla con una cadena, tiran con un todoterreno, levantan todas las tapas y se llevan el cobre que han cortado, por ejemplo, 100 metros. Salta la alarma, llega la policía, pero como lo levantan rápido, no les da tiempo. El sistema que hemos hecho lleva unos anclajes, la misma canal, y las tapas llevan un tubo de acero hueco con un macizo que le pasamos, la incrustamos dentro de la canal y la echamos hacia atrás. Lo cual se queda agarrada y no se puede sacar. ¿Qué ocurre? Todo el mundo puede robar, pero le va a costar muchísimo tiempo y le da tiempo a la Guardia Civil, a la policía o a los Mossos de Escuadra, quien sea, en poder coger a los ladrones. ¿Por qué? Porque tienen que sacar una por una, aunque tiren del cable, como no se lleve 25 toneladas, un todoterreno y no se las va a llevar, es difícil que lo roben, pero pueden robar, pero les cuesta mucho tiempo y lo tienen que hacer muy rápido, porque si no llega enseguida la policía, la Guardia Civil. En este caso se retrasa y es por una piedra en el camino para que no lo roben, porque nos está costando mucho dinero a los españoles. Alfredo, entiendo que básicamente lo que se trata es de ganar tiempo, y yo le querría preguntar si este sistema se ha probado ya en algún sitio. Sí, nosotros hemos puesto ahora en Cataluña 20 kilómetros, 20.000 metros lineales,
Hemos puesto 15.000 en la Llagosta, que es donde más robos hay, que están, además está la carretera y el ferrocarril al lado, no tiene vallas, es decir, a 3 metros tienen el cobre para robarlo. Además el cobre que ponen allí pesa 8 kilos, 1 metro. Sí, estamos hablando que pesa muchísimo. Y ahí hemos puesto, y no taparon todo, y las puntas las robaron, pero el resto no se llevaron nada, porque no habían terminado de tapar. Y hemos puesto 5.000 en Rodalíes, que también hay muchos robos. Claro, están contentos, pero dijimos que si a DIF le interesaba la patente, dice que el Estado no compra patentes, aunque no sé, a ver qué deciden. De momento hemos probado para que funcione, luego ya el Estado decidirá. Pues Alfredo, Marco, muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos con eso, que de momento se ha probado y parece que funciona, y así de esta manera intentar un poco frenar ese robo de cobre que nos decía, sobre todo en Cataluña es donde más se da. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros muchas gracias, buenas tardes. A mí me gustaría avanzar, Vanessa, y preguntarle a Isabel por las previsiones que hay en el futuro. ¿Qué previsiones vamos a tener de cara a los próximos años? Porque tenemos preparado un gráfico donde se ve claramente cómo va a evolucionar la demanda de cobre. Pues los próximos años se ven no muy bollantes, ¿vale? Se ven bastante negros porque al final vamos a acabar con déficit de cobre. Necesitamos tantísimo cobre que para conseguir los objetivos del 2030 y el 2050, que las mineras pues pueden producir cobre, pero producen lo que producen. Hay mucho cobre, como ha dicho antes Jesús, que se sabe que está, pero hay que investigarlo todavía. Eso son 20 años. Estamos en el 2025. ¿De dónde sacamos tantísima producción de cobre si para el 2030 va a aumentar un 58% lo que vamos a necesitar de cobre? Y las empresas pueden producir, las mineras, lo que producen. Entonces, entre que no vamos a tener suficiente cobre, va a haber déficit de cobre y los precios pues se van a disparar. Hay algunas corporaciones que estiman que entre el 2025 y el 2027 el cobre podría subir a los $40.000 la tonelada. Precisamente vamos a hablar de las necesidades, no solamente en bruto, de las necesidades en cantidad, sino también por áreas, cuáles van a ser las que más van a necesitar este cobre. Por ejemplo, la transición ecológica, que lo podemos también ver en este gráfico, la transición ecológica, los coches eléctricos, las baterías. Las renovables, es decir, todo lo que son fotovoltaicas, eólicas, todo eso es lo que nos está consumiendo muchísimo cobre, la mayor parte. Luego también infraestructuras, quiero decir, todo lo que es el cableado que decíamos antes, hace falta muchísimo cobre para todo eso, y eso también gasta muchísimo. Pero es que trenes eléctricos, es que cualquier cosa que miremos necesitamos muchísimo cobre para todo eso, no solamente a nivel doméstico, sino ya a nivel tecnológico. Y luego lo que decía, las IAs, todo el almacenaje de datos, toda la capacidad, todo eso gasta muchísima energía, hace falta muchísimo cobre para todo eso también. Isabel, ya para despedirnos, ¿crees que realmente los ciudadanos somos conscientes del uso de cobre que hacemos y de su importancia en el día a día? No. Ni del cobre, ni de cualquiera de otros muchos elementos que también son necesarios para la transición energética, es decir, todas las tierras raras son tan necesarias como el cobre, pero no, digamos que la sociedad es un poco anti-minas, es un poco anti... si hay minas, que sea en la parte de atrás, que yo no lo vea, pero nadie quiere una mina aquí y no nos damos cuenta que es que o tenemos minas, o tenemos explotación de recursos, o nos volvemos a la edad de piedra. O sea, es que no hay otra, porque no hay avance tecnológico, sino... Pues vamos a seguir muy pendientes a esa evolución que nos decías del precio y que nos adelantaba también Teresa. Muchísimas gracias, Teresa, por todos estos detalles. A ti te veo en solo unos minutos y a ti, Isabel, agradecida de que hayas venido. A vosotros. Volveremos otro día a vernos aquí, ¿te parece? De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.